Pues buenas tardes, agradecerles su asistencia el día de hoy. Vamos a iniciar con esta reunión de espacios abiertos de aprendizaje, esperando, bueno, pues bienvenidos a esta tercera semana, sobre todo, ¿vale? Y seguir echándole, seguir trabajando. Si se podrán percatar, ya estamos en la penúltima semana e indudablemente nos vamos a preparar, ya que el día viernes estaremos preparándonos para ver cómo vamos a participar en la próxima semana, que es el día lunes, el foro de integración, y pues prácticamente ir ya dando los pormenores para ir cerrando el módulo. Bueno, en apariencia se veía que ya faltaba mucho, pero no, ya estamos en la penúltima semana. Bueno, pues vamos a avanzarle. Igual, si tuvieran dudas, preguntas, comentarios, vamos a reafirmar las actividades de esta semana. Si en la primera semana fue sobre los espacios que tiene Prep en línea, lo que hay en mi campus, lo que hay en mi aula, la segunda semana fue sobre la comunicación, pues esta semana es sobre su experiencia que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria de estudio, desde su primaria y secundaria hasta este nuevo proyecto que hemos decidido emprender, que es estudiar la prepa en línea, la media superior. Y que bueno, pues la mayoría de los cuestionarios y ejercicios va relacionado a eso, sobre su experiencia que ustedes han tenido. Son preguntas, son cuestionarios de preguntas personales, que también van reafirmando con los recursos que te da la semana, en el caso la semana 3, y que pues vamos contestando esas preguntas con nuestra propia experiencia o en su defecto con los materiales que nos va dando la semana 3. Avanzamos, son los puntos de la reunión. Espero yo que les haya servido la semana que pasó. La semana que pasó dábamos como que un preámbulo de lo que tienen que ustedes que ir agregando, por ejemplo, lo que es una presentación. Sugeríamos que al inicio le agregaran un tipo de presentación, un tipo de carátula. Posteriormente, pues sabemos que el propedéutico son integradoras desde la 1 hasta la 7, son cuestionarios que ustedes van contestando con su experiencia personal o preguntas que hay que investigar o en su defecto los recursos que te da la semana, y que sobre eso, bueno, pues es ir contestando. Pues ya hablábamos y decíamos que por lo menos se les sugería que pusieran una presentación, eso les ayudaría mucho a irse habituando e ir entregando sus trabajos, pues, de manera formal y adecuada. Pero es igualmente, solamente son opciones, no quiere decir que lo tienen que hacer, solamente estoy recordando. Y por último, después de su carátula, después se desarrolla sus preguntas, su cuestionario, en el caso de estas integradoras. Y al último, sus referencias bibliográficas, y eso nos va a ayudar mucho a que nos vayamos acostumbrando, habituando a que hasta el último le coloquemos nuestras referencias bibliográficas y utilicemos lo que es APA, las reglas y normas de APA para que podamos nosotros referenciar. Esta semana, e indudablemente cada semana es diferente, cada reunión que vamos teniendo, pues la finalidad es de estarles compartiendo materiales que les ayuden a ustedes, herramientas, estrategias que les ayuden pues a seguirnos adaptando y sobre todo irnos preparando para el módulo 1. ¿Sale? Que ya hablábamos y decíamos que indudablemente el estudiar el módulo propedéutico pues es obligatorio y pues es para que nosotros podamos pasarlo y avanzar al módulo 1. ¿Sale? Entonces pues seguimos compartiéndoles más herramientas. En este caso, bueno, pues vamos a reafirmar lo que son las dos integradoras. Agradezco mucho a los que estuvieron enviando. En un rato más continúo calificando para poder terminar de calificarlas todas. La integradora 5 y la integradora 6. Los ejercicios hay que realizarlos. Los repositorios, recuerden que desde el día lunes les compartimos materiales, les pueden ser de gran ayuda. Las encuestas,
son importantes que las realicen. El decálogo del buen estudiante son más herramientas que les pueden ayudar a ustedes. 15 tips para ser un estudiante virtual. E indudablemente que nos vamos acercando a lo que es el foro de integración, que una de las preguntas que se va a ir desarrollando en la última semana es, pues, ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en esta modalidad? Esa es la pregunta detonadora que se va a ver el día lunes que viene, que se va a abrir este foro, y esa es la pregunta que van a ir desarrollando. Pues esto les puede ayudar. 15 tips para ser un buen estudiante virtual. Son más tips, pueden ir retomando recapitulando en una bitácora, no lo sé, todas las ideas. Y al último, cuando lleguemos al día lunes, la última semana, bueno, pues de ahí pueden ustedes contestar esa pregunta. ¿Por qué se necesita, qué se necesita qué se necesita para ser un estudiante exitoso en esta modalidad? Bueno, pues estas reuniones son para eso, para compartirles herramientas, estrategias, y eso, pues, ¿por qué no utilizarlo también? Retomarlo para esa pregunta detonadora que verán en la semana que viene. ¿Vale? Y con eso contestan. Bueno, avanzamos con estos puntos de la reunión. Pues estas son las actividades, si se percatarán, son las dos integradoras, las 5 y las 6, mi pasado, mi presente, mi educación en prepa en línea, que actualmente es el nuevo reto en el que estamos iniciando, las dos ejercicios formativos y un cuestionario socioemocional. Que recuerden que principalmente, aunque hay cuestionarios socioemocionales, pero no son iconos color verde ni con el signo lapicito, algunos otros son de práctica, pero en este caso siempre nos tenemos que guiar por los iconos que tienen el signo del lapicito y son iconos color verde. ¿Vale? Esos son los que siempre se van a estar contestando. También y tenemos las encuestas, son importantes su opinión. Opina sobre tu asesor, opina sobre tu módulo, su experiencia que han tenido desde la primera semana hasta ahorita. Y que si ustedes opinan, eso también lo pueden ir recabando. Y al último irlo resumiendo en las integradoras que les van pidiendo. ¿Sale? Entonces eso, hasta eso, el participar en cada una de las actividades, irlas, resumiendo, eso también les ayudará mucho para ir contestando, porque la mayoría de los cuestionarios pues son de preguntas personales o en su defecto de investigación que hay que hacer, pero son de los recursos que les da la semana 3. Bueno, avanzamos. Tenemos la integradora 5. Esta integradora 5 tiene un cuadro que nos coloca 3 columnas. La primera columna son las preguntas guías, y estas preguntas guías, bueno, su nombre los dice, ¿no? Preguntas guías, en el sentido de que hay que ir contestando cada una de las preguntas con referente a la segunda columna y tercera, que la segunda columna es sobre su primaria. ¿Cómo fue su experiencia en su primaria? ¿Y cómo fue su experiencia en la secundaria? Quizás algunos de ustedes estuvieron estudiando cursaron la primaria en un solo examen o la secundaria en un solo examen, o quizás a lo mejor la estudiaron sabática, iban todos los sábados, o solamente la estudiaron en 3 meses y ya hasta ahí quedó y solamente iban entre semana o iban una vez, 2 veces o los te prepararon para el examen y ahí su certificado lo obtuvieron así. Puede ser en un solo examen, o fue sabática, o fue dominical, o fue un día a la semana, cada uno de nosotros, o fue presencial, ¿vale? O fue de manera escolarizada, donde todos iban los 5 días de la semana y estaban asistiendo a estos dos niveles, primaria y secundaria. Pues es aquí las preguntas guías donde vamos a ir contestando cómo fue su experiencia en cada una de ellas. Si fue en un solo examen, pues su experiencia, quizás a ese proceso que realizan los que realizan
los que hacen este proceso en un solo examen, bueno, quizás a lo mejor más fueron como 2, 3 veces, les dieron los materiales, los estudiaron, y ya nomás era reafirmar para que reafirmar sus conocimientos y bueno, pues ya nomás era presentar su examen y pum, y hasta ahí se terminó, no fue mucho tiempo el que estuvieron haciendo. A diferencia del que fue escolarizado, el que pues sí, sí iba, se sentaba, se sentaba, recibía clases de un maestro, diariamente revisaban un maestro para tener todas las materias, en el caso de la primaria, y bueno, actividades que realizaban en las clases, si fue escolarizado, cómo era tu salón de clases, cómo estaban distribuidos, cómo era tu evaluación, ¿vale? Entonces, en el caso de la escolarizada, bueno, pues todos ustedes a lo mejor ya tienen este contexto de su experiencia que tuvieron. Pues eso hay que colocarlo aquí y hay que contestar estas preguntas guía. Lo mismo sucede tanto en primaria como en secundaria, ¿sale? Entonces, este es el cuadro, hay que llenarlo con su propia experiencia de ustedes. Bueno, pues esa es la integradora 5. Si aún así hubiera dudas, cuando ustedes descargan el integrador, en la parte primera, la parte de arriba de este cuadro, está el ejemplo y no hay pierde, ¿sale? Nos vamos ahora a la integradora 6. Esta integradora 6, principalmente se caracteriza porque está integrada por 3 párrafos de serie de preguntas. Este es el primer párrafo, preguntas guía, media cuartilla, estas son las preguntas guías. Hay más preguntas, pero cada una de las preguntas las tiene que ir desarrollando. Hay que irnos como que empapando con estos conceptos, con este lenguaje, en donde ya nos van a estar diciendo, a ver, necesito que realicen sus trabajos en reglas y normas de APA, o nomás les dicen APA, realícenlo en APA y les dan el número de letra, interlineado, qué tipo de interlineado quieren para su trabajo, el tipo de letra, el tamaño de letra, el párrafo, y demás que les piden en el caso de lo que conlleva las reglas y normas de APA. Y ya les dan todas sus características. Y así queremos su trabajo que lo organicen. Ese es como otros nuevos, a lo mejor, conceptos que vamos adentrándonos y nos van a ir pidiendo. También les pueden decir, necesito media cuartilla. Media cuartilla es media hoja, o les puede decir una cuartilla, una hoja. Como mínimo 5 líneas. Las líneas, en este caso de este primer párrafo de serie de preguntas, lo podemos decir luego leyendo aquí, media cuartilla, es como el título, ¿no? Y luego la primera línea, las diferencias entre la educación, esa es una línea. Recibirás nuestro modelo educativo, esa es la segunda línea. Entonces, para poder llegar a la quinta línea, pues nos faltarían 3 líneas más, ¿vale? O sea, desarrollar más tu descripción de tu respuesta. Una vez que desarrolles más la descripción de tu respuesta, por lógica, avanzarás en más líneas. Y entonces, como mínimo, entonces en cada respuesta, en el caso del segunda párrafo de serie de preguntas, como mínimo 5 líneas. ¿Vale? Entonces, eso se entiende por líneas, porque desde el momento que ustedes entran en la plataforma, se graba, se queda grabada la interacción, las acciones que ustedes hacen, así se metan a revisar el foro social, se metan a ver a alguno de sus compañeros, se graba toda la interacción y es lo mismo que sucede en los foros cuando tienen ya un valor como tal, se califican desde los conceptos hasta las oraciones y luego de las oraciones vienen las líneas y entonces, he aquí, que ahí es lo que tenemos que entender. Y lo mismo sucederá, el otro ejemplo, lo mismo sucederá en el foro de integración, como ya va a tener un valor,
así está siendo evaluado también. Está siendo evaluado desde un concepto, una palabra, una sílaba que ustedes escriban, hasta alguna oración o párrafos de esa serie de oraciones que ustedes puedan escribir de acuerdo a su reflexión, punto de vista que dieron, pero ya enumeradas las líneas. Después del concepto viene la oración y después ya vienen las líneas y la cantidad de líneas que ustedes escriban, que tengan, como mínimo son 5 para que puedan ustedes obtener una calificación como mínimo. Bueno, pues así serán evaluados. Entonces, les hablo de este nuevo lenguaje porque le estarán diciendo, a ver, es como mínimo 5 líneas, ya sabemos qué son las líneas. Media cuartilla, entonces ya sabemos qué es media cuartilla, es media hoja, de una hoja de tamaño carta. Una cuartilla, pues sería una hoja completa, este, de, de, de una de una cuartilla, de una hoja tamaño carta, o si en su defecto se da la situación, de una tamaño oficio. Pero bueno, solamente estamos con las cartas, ¿sale? Y ya dos cuartillas, pues serían 2 hojas, 3 cuartillas y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces hay que ir utilizando estos lenguajes que nos van a estar ya pidiendo. Y lo mismo sucederá repito, como ejemplo, el foro de integración. Ahí, desde el momento que ustedes coloquen un OK, una palabra, una sílaba, una oración, va a estar siendo evaluada y va a tener como tal un valor en un tanto por ciento, del 1 al 100%. ¿Sale? Entonces aquí, en el caso de esta integradora, pues está siendo evaluada, pero como mínimo son 5 líneas. En cada una, en el caso de lo que corresponda a estos 3 series de párrafos de preguntas, ¿sale? Y entonces ahora sí, ya más o menos los metí a este lenguaje de cuartillas, líneas. Entonces, en el primer párrafo, en cada una de las preguntas que ustedes van a contestar, le están pidiendo media cuartilla. Traten de desarrollar su descripción de sus respuestas. La mayoría son preguntas personales de ustedes, de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes reflexionan, y las otras son de investigar o también de su propia experiencia. ¿Sale? Y su defecto, ¿cuántos de los 10 peligros de plagio consideras en el segundo párrafo? Pues ahí también en los recursos que te da la semana 3 también te los comparte, y si no, pues de manera personal hacen su investigación, y también pues de ahí retoman sus respuestas, ¿sale? Entonces, termino con el primer párrafo de serie de preguntas, como mínimo media cuartilla, ¿sale? En cada una de esas preguntas, porque son varias preguntas que están organizadas en ese párrafo. Y nos vamos al segundo párrafo, ahí como mínimo son 5 líneas, como mínimo son 5 líneas, de cada una de esas preguntas que les están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántos de los 10 peligros consideras que afectan a un estudiante de prepa en línea que copia las actividades integradoras? Ahí, como mínimo, son 5 líneas. ¿Y por qué? Otras 5 líneas, ¿sale? Ahí terminamos con el segundo párrafo de serie de preguntas y nos vamos al tercer párrafo y último. Dice, ahí igualmente como en cada una de esas preguntas le están pidiendo como mínimo 5 líneas. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar prepa en línea? Es una pregunta personal, ¿sale? Y entonces, bueno, pues colocamos nuestras como mínimo 5 líneas en cada una de esas. Hay que desarrollar las demás preguntas que ahí vienen. Pues esa es la integradora 6. Espero yo haya quedado. ¿Sale? Algunas ya estuve yo calificando, excelentes trabajos, y bueno, se denota que han estado leyendo las instrucciones y eso pues es bueno, ¿no? Avanzamos. Y bueno, pues esta es la que ustedes descargan y ya viene aquí en el primer párrafo de serie de preguntas en cada una de ellas. Aquí como mínimo media cuartilla. En la segunda, ya les decía yo, como mínimo 5 líneas. Y en el tercer párrafo de serie de preguntas, como mínimo 5 líneas. ¿Vale? Bueno, pues avanzamos. Los invito para que sigan participando en el foro aprendiendo.
Y avanzamos. Vamos con el decálogo del buen estudiante, más herramientas. Espero yo les ayude este tipo de herramientas y sobre todo, bueno, pues para que retomemos las que nos puedan servir. Créate hábitos. El éxito está en los estudios, dependerá a gran medida de los hábitos. Establece una rutina de trabajo. Ya hablábamos y decía yo en esta semana que la pregunta es, ¿qué estrategias has ocupado para tu buen desempeño? ¿Qué estrategias has ocupado para mejorar tu buen desempeño? Y qué, si en su defecto, qué te ha afectado para no poderlas cumplir. Yo lo que les he recomendado a ustedes es que por lo menos el espacio donde estén trabajando ya lo tengan de manera concreta. A su vez también sus horarios ya los tengan ya destinados en qué horarios van a estar trabajando, aunque son 3 semanas en las que vamos, pues como tal, ya como que nos vamos habituando, nada, pues lo hice el día lunes y me he mantenido los días lunes en trabajar, ¿vale? El horario que voy a ocupar, bueno, pues indiscutiblemente también tendrá que ver el horario y el tiempo que voy a hacerlo, ¿no? Porque pues sí es cierto, ya me estoy conectando, estoy trabajando los puros lunes, a esos días ya lo tengo destinado para hacer mis trabajos, y lo tengo destinado a las 7 de la noche, pero el tiempo que le voy a dedicar, luego muchas de las circunstancias de el tiempo que le dedicamos tiene que ver mucho para poder hacer las actividades y sobre todo, pues no entremos agitados, inquietos a hacer nuestras actividades porque cuando entramos inquietos, pues nada más como que rápido entro para poderlas hacer rápido, ya me voy, porque tengo otras actividades. Luego el entrar inquieto hace, este, nos da que no la hagamos bien la actividad y que bueno, pues la leo y no la entiendo y la vuelvo a leer y no la vuelvo a entender porque estoy pensando en otra cosa, como entro inquieto, lo mismo que sucede cuando leemos. Si no le entendemos a la lectura, cuando nos ponemos a leer, pues no es porque no lo entendamos, sino porque estamos pensando en otra cosa, no nos estamos concentrando en lo que tiene que ser. Eso es similar a las actividades que hacemos. ¿Sale? Entonces, pues la recomendación, todos tenemos problemas, todos tenemos actividades que indudablemente no paran, pero sí podemos dar nuestro mejor esfuerzo y ponernos a un lado nuestros problemas. Si es una hora, me adentro a esa hora, me olvido un poquito de las cosas que tenga, me adentro a hacer bien la actividad y créanlo que lo voy a hacer rápido, ¿sale? Bueno, poco a poco voy a ir avanzando en hacerlo más eficazmente y pronto. ¿Sale? Exígete más, todos somos capaces de mejorar nuestra capacidad de estudiar. El estudio realmente tiene sus niveles de dificultad, yo no puedo decir que sea fácil, nadie ha dicho que sea fácil estudiar, a algunos de nosotros se nos facilita más, a algunos no, algunos nada más, algunos sí, algunos nada más escuchando, ¿sabes qué? Se está dando las actividades, ya viste el video, ya se te quedó, pero hay otros que no, a lo mejor le dan hasta 3 repasadas y todavía haces tus anotaciones para que se te quede grabado más. Y posteriormente que vas a hacer los ejercicios formativos, bueno, pues ya tienes a lo mejor tus anotaciones y vas contestando, ¿no? A diferencia de algunos otros que a lo mejor se facilita con la primera que ya escucharon, ya, y es más, ni escribe, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de cada uno de nosotros, el cómo podemos ir mejorando nuestro rendimiento, pero lo que es real es que esto es ir creándonos esta disciplina del estudio, ¿sale? Siguiente, atiende en clase, conseguirás aprender el 20% de la asignatura. Asistir en clases es estudiar, acumularte, a concentrarte en una sola tarea. Bueno, pues yo los invito a que siempre estén adentrados estén asistiendo a estas reuniones. Eso les ayudará mucho, una parte para poder realizar sus actividades y reafirmarlas y la otra parte para habituarte, disciplinarte, adentrarte en el sentido de forma, de esta modalidad de estudio, porque el crearte el hábito de estudio pues no es fácil, como es el crearte el hábito de la lectura o de leer, ¿sale? Entonces, si eso se nos dificulta, pues indudablemente tenemos que esforzarnos todavía más para pues seguir mejorando, ¿sale? Estudia diario, trabaja día a día, evita postergar las tareas,
Eso nos tiene que ayudar mucho si nosotros tenemos 7 días de lunes a domingo para hacer nuestras actividades, pues indudablemente, ¿no? Yo no digo que sea fácil a la hora de que ustedes se meten a hacer las actividades, porque también, también he estudiado en línea y crean lo que sí hay algunas que a lo mejor llevan más tiempo, algunas otras no, pero si nosotros lo destinamos unos días antes, no hablo por a lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor trabajan entre semana y ya empiezan a hacer sus actividades los fines de semana, ya lo tienen destinado a los fines de semana. Pues está bien, o sea, a final de cuentas es su organización, su tiempo, y ese es el tiempo, si son los sábados, pues los puros sábados. Si es el domingo, bueno, pues es el domingo. No podemos decir que ya lo dejaron hasta el último día, porque ese es su día que destinaron. Pero si ustedes me preguntan a mí qué día sería lo mejor, pues si ustedes tienen 7 días, ¿para qué se estresan tantos? Si pueden terminar antes, no lo sé, lunes o martes, según su agenda, según sus actividades, el día que estén menos cargados de trabajo, pues así háganlo, donde sea menos. Eso les ayudará para que no anden corriendo presionados, inquietos a la hora de ya estar entregando sus actividades y pues resulta que ya llegó domingo, ya son las 8, no le quieren entrar a las actividades porque le tenemos miedo, no sabemos cómo la vamos a hacer, pero la realidad es que si no nos metemos, no damos nos atrevemos a hacerlo, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, que lo peor que puede pasar es que pues ya no lo entreguen, ¿no? Y pidan una extensión, pero bueno, pues, si podemos ir trabajando de manera regular, entregando semana a semana nuestras actividades y en tiempo, pues eso evitará que andemos relax, ¿sale? Entonces, pues esa es mi recomendación. Organízate, utiliza una agenda, planifica tus horarios, estudia fechas de los exámenes, actividades y trabajos. La agenda nos ayuda mucho para organizar lo que vamos a hacer en la semana, qué actividades vamos a hacer en la semana y sobre todo, pues no se nos pase. O en su defecto, si ya tenemos destinado el día que vamos a estar trabajando, pues en específico escribo, hay unos tipos pizarroncitos que ya nos ponen una agenda. Ya viene el lunes, martes, miércoles y actividades de cada día. Y a lo mejor ya hasta viene por mes. Eso también nos ayuda mucho para que no se nos olviden las cosas. Si en su defecto no lo escribí, ¿no? ¿Sale? Aunque también podemos ocupar el celular y ya nos vamos a la agenda y a lo mejor ahí ya está esa parte. ¿Vale? Entonces, a ver, permítanme un momento porque vamos a poner una pausa. Bien, continuamos. Perdón por esa pausa. Continuamos. Bien, organízate, sé positivo, evita, evita los pensamientos negativos como esto no me sale, no lo voy a conseguir.
Nunca aprobaré la asignatura, visualiza tu éxito. Pues luego es complicado, realmente si no, no la creemos nosotros. O todavía se le agrega a algunos familiares de nosotros, nos dicen, yo no te veo haciendo nada, ¿a poco sí estás estudiando? No veo, siempre estás relax, no te veo que estés haciendo nada, no estás durmiendo. ¿Será que estés estudiando? Esa parte de que, pues lejos de que nos alienten, pues luego como que nos agüita. Pero bueno, hay que avanzar. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. E incluso para creérnoslas, ya les decía yo que hay que, incluso si aún así está la duda, no es que será cierto que lo que estoy haciendo es real, porque pues es otra forma de estudio. No hay nadie que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, las actividades que tenemos por semana, que nos tenemos que meter, revisar, realizar, leerlas, leer las instrucciones, contestar las actividades y subirlas. Termino y ya, no habrá nadie que me esté diciendo, ¿vale? Como tal. Habrá videos que me tenga yo que revisarlos para poder instruirme en la actividad que tenga yo que hacer, a diferencia de que pues siempre estará un maestro allá. Aquí no hay maestros, hay asesores virtuales que estaremos con ustedes, estaremos reuniéndonos 2 veces por semana, que eso también les ayudará mucho para que reafirmen sus actividades que tienen que estar haciendo cada semana, pero también la limitante es que pues, nos tenemos que estar sincronizando en un horario, ¿vale? Como tal, no hay algo establecido. A diferencia de una escolarizada, que sabemos que ya el día, la hora, que siempre nos estamos viendo de manera física, ¿vale? Entonces hay algunas limitantes, pero bueno, ese es algo que nos tendrá que seguirnos siendo positivos para seguir cumpliendo nuestros objetivos, para saber qué es lo que queremos y pues nadie nos diga lo contrario. Evita distracciones, aprende a decir no a otras actividades que se te distraigan del estudio, a tus compañeros de clase o amigos, al móvil, la música y tantas. Pues bien pudieran estar en otro lugar, pero están aquí. Eso denota su compromiso, su responsabilidad, su disciplina. La disciplina, la repito, la vamos construyendo. Y que bueno, pues excelente, excelente porque vamos por buen camino. Aprende de forma variada, escribe en la pizarra de sesiones, realiza fichas de repasos, autoexplicarte, hacerse preguntas. Bueno, pues la realidad es que el utilizar el ejemplo que les ponía yo del pizarrón, del pizarroncito que venden ahí, donde venden todos los materiales de papelería, o utilizar la agenda, o hacer fichas de trabajo, o realizar tu bitácora. Esto nos ayudará mucho para irnos adentrando a este estudio y sobre todo pues adaptarnos. Evita los nervios, pues yo creo que el evitar los nervios, eso tendrá que ver mucho para que antes de que entremos a las sesiones, pues estemos empapados de qué vamos a ver, qué temas se van a ver, y si en esos temas que ustedes ya revisaron antes de entrar a la reunión les surgieron preguntas, pues ahí va a ser el momento para reafirmarlas, ¿sale? Y todavía, si no han hecho las actividades, si ya les hicieron, pues qué bueno, ¿no? Y ya les enviaron, pues ya. Pero de todas maneras les ayuda para seguirse adentrando, y sobre todo porque el estudiar, pues sí, se requiere de un hábito constante, adentrarse a la actividad, a desarrollarla, a desarrollar esa idea, a desarrollar toda esa parte de la parte teórica, pues eso es lo que luego nos cuesta, ¿sale? Entonces, pues eso nos ayudará mucho, ¿sale? Si antes de eso ya lo hicimos, ya revisamos los materiales, ya sabemos de qué se trata y pues no importa que me pregunten. Y si aún así no lo sé, pues puedo decirlo así, ¿sabe qué, asesor? No lo revisé. Mejor decir eso, ¿sabe qué, asesor? No lo revisé antes de entrar, pero mi compromiso es que la siguiente, pregúnteme y yo contestaré. Esa es también una parte, a lo mejor la parte de oportunidad, pero por otra parte la fortaleza en que me voy a adentrar todavía más. Bueno, pues es el decálogo del buen estudiante, espero yo que eso
que les comparto pues les haya servido, ¿vale? Les avanzamos con los 15 tips. Estos son los 15 tips para ser un buen estudiante virtual. Pues espero yo también estos 15 tips les ayuden mucho, sobre todo a adaptarnos. Eso siempre es lo que nos cuesta mucho a estas formas de estudio. Usa todos los medios de consulta habidos. Es cierto que la plataforma te brinda los recursos, ya nosotros nos revisamos los recursos, leemos los PDF, que algunas son lecturas, algunos son videos, algunos son tutoriales, donde depende mucho el material o depende mucho la actividad que vayan a realizar, pero luego aún así, aunque tenemos todos esos materiales, se da esa parte, ¿no? Como que no nos queda claro. Bueno, pues nosotros no podemos ya quedarnos solamente con lo que nos dio. De ahí parte que el ser un estudiante virtual, pues indudablemente nos da esa característica que empieza a desarrollar. ¿Cuál es esa? El independiente. Nos volvemos más independientes de los, no digo de los asesores, porque al final de cuentas los asesores siempre van a estar ahí, ¿no? Pero a lo mejor ya no ya yo reviso los materiales, yo lo investigo, me vuelvo autodidacta, independiente, y eso me ayuda mucho porque pues ya no solamente me metí a los recursos, me metí a otras fuentes a investigar. Si es del internet, recuerden sacar sus referencias bibliográficas, eso les ayudará mucho para que cuando se las pidan, pues no estemos diciendo que se nos olvidó. ¿Sale? Y sobre todo, pues, volverse a regresar y revisar, extraerlas, pues luego es lo difícil. Entonces, hay que hacerlo desde un inicio. Pero esto nos tendrá que ayudar mucho para que en las fuentes que nosotros investiguemos, pues no solamente nos conformemos con lo que, bueno, si nos conformamos y ya lo terminamos y ya quedó claro, pues ya no es necesario, ¿no? Pero si aún así no quedó claro, pues indudablemente nos tendremos que investigar. Siguiente, realizar actividades prácticas. ¿Por qué permiten realizar actividades prácticas? Porque permiten fijar los conocimientos. Bueno, pues hay que tratar de revisar algunos ejemplos, algunas otras trabajos, investigar en otras fuentes, porque luego a lo mejor no nos queda claro si podemos revisar como ejemplos de algo de lo que nos están pidiendo, eso también nos ayudará mucho. Planear y administrar el tiempo, la mejor forma posible es autorregularse. Si nosotros lo planeamos, ya tenemos destinado el tiempo, créanlo que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho para poder entregar nuestros trabajos en tiempo y en forma. Este, Ahorita continuamos con el cuarto punto, mientras voy a sacar la asistencia. Comentarles que se me va a cerrar la sala. Está aquí un número que es recuerden que retomo la asistencia y si me apoyan colocar